Que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, espero que ustedes hayan tenido un fin de semana bueno. Yo pues pasé el fin con algunos amigos en una ciudad cerca de donde vivo. Entonces, fue excelente, un descanso necesario y también pude pasar tiempo con algunos colegas. Entonces, estoy muy contento con eso. Pues ahora estoy listo de aprender un poco más de la Biblia con ustedes. Espero que es lo mismo con ustedes. Entonces, bienvenidos a la clase, la quinta clase de nuestro curso de 10 clases. Entonces, estamos en la mitad y hoy se trata de usar la palabra y también vamos a profundizar un poco la tercera C, considerar. Entonces, tenemos una pregunta de repaso. Bienvenido a la clase, Edmundo. Y la pregunta de repaso es, ¿quién tiene la autoridad para explicar e interpretar la palabra de Dios? Entonces, si quieren contestar, hay que activar el micrófono y adelante. ¿Quién tiene la autoridad para explicar e interpretar la palabra de Dios? Pues, pastor, pues nosotros tenemos la autoridad, ¿no? ¿En cuál sentido? Jesús nos envió en el fin del Evangelio cuando dice van y enviar el mensaje. Él nos mandó a interpretar y explicar las escrituras en su nombre. Ok, entonces la autoridad no está en una sola persona. Sí, gracias. ¿Alguien quiere añadir algo a la respuesta de David? ¿O decir algo en contra de él? ¿La respuesta? ¿O qué piensan ustedes? ¿Quién tiene la autoridad para explicar e interpretar la palabra de Dios? Leonidas, ¿qué opina? Cada uno de nosotros tenemos la autoridad de explicar la palabra de Dios. Pensar que cada quien tiene, a veces tenemos una manera de. ¿Y qué pasa si mi interpretación de la Biblia es distinta que la tuya? Otros usan dinámicas, entonces usamos distintas formas de explicar las palabras de Dios. Entonces, yo creo que todos tenemos la autoridad para poder explicar. Solamente hay que ponerle amor y paciencia. El amor con todo. Ok, Leonidas nos dice ¿Puedo responder? Sí, un momento. Leonidas nos dice que todos nosotros tenemos la capacidad o el derecho de interpretar la palabra de Dios. ¿Correcto, Leonidas? Sí. Ok. Jebet, ¿qué opina usted? Yo pienso que la autoridad la tiene el Espíritu Santo, que nos ayuda, porque la palabra dice nos recuerda, ¿no? Y nos guía, ¿no? A la palabra de Dios. Esa es mi opinión, pastor. Sí, excelente. ¿Y cuándo sabemos que el Espíritu Santo está dándonos una interpretación buena? Porque hay muchas interpretaciones de la palabra de Dios.
Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones. ¿Cómo sabemos si algo es correcto o no? Porque leyendo la Biblia, después se siente en nuestro corazón que es una verdad. Cuando no es una verdad, hay una duda. Nosotros a veces, en mi caso, ¿no? A veces cuando digo, me toca dar, pararme ante el público, no sé qué decir, ¿no? Entonces yo digo, yo digo, ponga esas palabras ahí en Okay. eso Sí. sorprende al final, porque dice, uy, ¿cómo fue esa palabra? No escuchamos muy bien, Leonidas. Ok, gracias, Leonidas. Voy a regresar a la respuesta de Yabet, porque escuché dos cosas, una cosa muy buena y una cosa que hay que explicarlo un poco más. La primera cosa es cómo interpretamos la Biblia, y Yabet dijo que leyendo la Biblia, vamos a la Biblia. Esto es excelente. La segunda parte puede ser un tropiezo para algunas personas que, si leemos la Biblia y tenemos una duda, entonces tenemos una interpretación mala. Pues entonces estamos usando nuestras emociones o nuestra razón para interpretar la Biblia. Hay muchas partes de la Biblia que no vamos a entender completamente, como por ejemplo Dios Trino, que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un solo Dios. No vamos a entenderlo perfectamente, pero vamos a la Biblia y la doctrina se ve muy, muy claro. Entonces, que tengamos cuidado con nuestras emociones en nuestras interpretaciones. ¿Me entiende, Yvette? ¿O la entiende? Lo siento. ¿La entendí muy bien? Hay que activar su micrófono. Ok, sí. Ya, sí entendí, pastor. O sea que no hay que fiar de las emociones. Ok, gracias. A ver, esto es una pregunta muy importante, porque si no estamos de acuerdo con la raíz, la fuente de nuestra doctrina, vamos a tener problemas. Entonces, quiero que todos sepan muy bien de dónde sacamos la doctrina, la enseñanza de la Biblia. A ver, Maggie, ¿qué opina usted? Sí, pastor. Bueno, yo creo que coincide nuestra interpretación cuando lo que decimos está acorde a lo que la Biblia nos quiere decir. Cuando no confundimos el mensaje de la palabra de Dios, cuando no exageramos, cuando no aumentamos. Entonces, cuando va exactamente o coincide con lo que realmente el Señor nos quiere decir. Y como usted dijo, o sea, sin mezclar nuestras emociones o sin tampoco llevar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, sino a lo que realmente el Señor nos quiere decir. Sí, sí. Entonces hay que estudiar la palabra mucho para saber si tenemos tenemos la interpretación correcta. Sí. Lo que yo quiero decirles es que necesitamos un principio de interpretación de la Biblia que se trata de la Biblia y es de la Biblia. Y pues, ¿qué piensan ustedes sobre esta manera de interpretar la Biblia? Usamos la Biblia para entender la Biblia. O sea, usamos la Biblia para entender la Biblia. ¿Les gusta? ¿Les gustan? ¿Qué opinan de eso? Usamos la Biblia para entender la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? ¿El mundo? ¿O Glender?
tenemos que estudiarla más profunda. ¿Y Beth? Yo, para entender la Biblia, la podemos entender con la misma Biblia, leyendo la Biblia, pasando de un versito a otro versito, así las concordanzas, ¿no? Y con ayuda de un diccionario bíblico. Sí, sí, exactamente. Entonces, hay partes de la Biblia que son difíciles de entender. Es un hecho, es la verdad. Hay partes que son difíciles, pero hay otras partes que son bien claras, que son fáciles. Es directamente. Entonces usamos las partes claras para entender las partes difíciles. Entonces no estamos usando nuestra razón en una manera que es como si controla la Biblia. No estamos usando nuestras emociones, estamos usando la Biblia para entender la Biblia. ¿Ok? Pastor. Sí. Esto es como lo veo. Cuando hay un pasaje difícil y no sabemos cómo interpretarlo. Nuestra razón es un regalo de Dios en un sentido. Cuando usamos la razón como un sirviente, como ayudarnos a ver lo que Dios está diciendo. Nos dio nuestra razón como un regalo también. Cuando lo usamos como un sirviente, es como yo veo. Yeah. Sí, excelente punto. No vamos a echar la razón fuera de la ventana, porque la razón, pues, un idioma usa la razón, porque con la gramática y todo esto, pero como David dijo, la razón es un sirviente a la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios dice algo que no podemos entender con nuestra razón, pues sujetamos nuestra razón a la palabra. Sí. Excelente. Ok, vamos a continuar. Pastor. Sí, adelante. Pastor, una consulta, una preguntita, quería hacerlo. Pastor, y a veces yo tengo la oportunidad de hablar a algunas personas y a esas personas a veces como que se apartan, ¿no? A lo que yo les hablo de la palabra, del amor de Jesucristo, de Dios, ¿no? Y como con ellos se apartan y se van, ¿no? Me dejan a veces hablando, ¿no? Y yo quisiera saber si yo les pudiera decir que si es necesario que yo les dijera para que ellos puedan leer la Biblia, ¿no? Es bueno eso, de esa forma que yo les diga que lean la Biblia, porque estaba leyendo un pasaje que dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, yo le entiendo que la Biblia, o sea, dice que la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta. O sea, la Biblia está creada simplemente para los hijos de Dios o también para la gente que está afuera. Eso quiero que usted me aclare, pastor. Entonces, pues, a ver si entiendo la situación bien. Entonces, pues, no creyentes tal vez leen la Biblia y no la entiendan. ¿Es correcto? Sí. Sí, sí. Pues, la Biblia no es un libro muy fácil de entender porque, pues, algunos de los libros
tienen mucha historia. Entonces, estamos leyendo nombres y reyes y batallas y guerras que pues tal vez no hemos visto nunca, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, sí, pues hay que batallar un poco para entenderla como cualquier libro. Entonces, una persona quien ha estado leyendo la Biblia toda su vida tiene un conocimiento mayor que una persona quien no ha leído la Biblia nunca. Pues eso es un punto. El otro lado dice que pues Dios está comunicándose con nosotros, con todo el mundo. Entonces el mensaje de la Biblia, de la ley y del Evangelio, la ley que dice que somos pecadores y el Evangelio dice que Jesús nos salvó de nuestros pecados, este mensaje es para todos. Y vamos a estudiar una historia que va a ilustrar, iluminar lo que usted está diciendo, creo. Ya, pastor. Porque vamos a aprender de una persona quien estaba leyendo la Biblia, pero no entendiéndola. Entonces, él tenía ayuda para entenderla mejor. Entonces, tal vez volvemos a la pregunta después de la lección. Vamos a tener más cosas que hablar. ¿Está bien? Sí, sí, pastor. Excelente. Ok. Enfrente de ustedes en la pantalla tengo una fotografía. Y esto es un paisaje en un país. Y quiero que adivinan cuál país es. ¿Cuál país? Es un país bonito. Y pues, también tengo otra foto para darles una pista. Aquí otra foto de este país. Y una foto más. ¿Cuál país será? ¿Cuál país será? Kenya. Kenia, Kenya. casi. África. Sí, el continente está en África, correcto. Pues doy una pista mucho más grande. Sí, wow. Nigeria, no. Sí. Etiopía, no. Sí. Etiopía. Ok. Sí, Etiopía. Y pues me pregunto si ustedes saben cuántos cristianos hay en Etiopía ahora, hoy en día. ¿Cuántos estiman? ¿Cuántas personas creen? 2,000. 2,000. Ok, 2,000. Sí, pues un poco más. De hecho, hay 52 millones de cristianos en Etiopía. Y hoy vamos a hablar un poco sobre, tal vez es el primer cristiano, el primer creyente de ese país. Vamos a hablar de él porque sabemos su historia. No estoy seguro si fuera la primera o no, pero vamos a ver. Es uno de los primeros, por lo menos. Pero primero tenemos que averiguar quién son algunos de los personajes principales de esta historia. Entonces vamos a leer rapidito dos secciones de hechos para ver quién es Felipe. Entonces, A ver, que se bautiza en el agua. entonces, Hechos 6. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los que habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron,
no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicarón, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les pusieron las manos. Entonces, de esta sección, ¿quién es Felipe? ¿Quién es Felipe de esta sección? Felipe. Sí. Pues su compañero de Antioquía, Nicolás, es su colega. Él es de Antioquía, pero ¿quién es Felipe y qué trabajo tenía? Filipo era un evangelista. Sí, sí. Pues esto es uno de sus trabajos, pero aquí, ¿qué hace él? Filipo es el que bautizó al etíope, ¿no? Sí. El que... Sí. Y vamos a leer esta historia en algunos minutos, pero estamos viendo lo que hacía antes o hacía también. Era uno de los escogidos para ser nombrado, lo que dice, ¿no? Han nombrado a Felipe, a Procoro, Nicanor, Timoteo, ¿no? O sea, para escoger uno que sirva en la mensa, uno que esté lleno del Espíritu Santo. Sí, sí, ok, excelente. Entonces, lleno del Espíritu Santo y también servía a las mesas, porque Sí. ¿qué problema tenían? ¿Qué problema tenían? ¿Qué problema? Se estaban descuidando, ¿qué se llama? Por servir a la mesa, estaban descuidando de predicar la palabra. O sea, ¿Quién es? Los apóstoles. Ok, excelente. Entonces, la iglesia en los principios estaba creciendo y creciendo y querían, por amor de Dios, de cuidar a las viudas. Entonces tenían una discusión, un problema con las viudas porque los de habla aramea y los de habla griega tenían un problema porque, no estoy recibiendo la comida que necesito y entonces los apóstoles tenían su trabajo y decidieron, pues mejor que otras personas hagan este trabajo bueno, que nosotros hagamos lo que necesitamos hacer también. Nos dedicaremos de lleno a oración y al ministerio de la palabra. Sí, entonces, de eso, pues él fue un hombre de buena reputación y tenía este trabajo de servir a las viudas. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, ahora vamos a leer de capítulo 8 de Hechos, comenzando con versículo 3. 8:3. Y ahora vamos a ver otra cosa que Felipe hizo. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres
y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y a ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos que quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces, ¿qué hacía Felipe aquí, en esta sección de la Biblia? Predicaba el Evangelio. Sí. Predicaba el Evangelio, sanaba, dice, ¿no? Sacaba demonios, hacía milagros. Sí, ¿No? exactamente. ¿Y dónde? ¿Dónde hacía eso? En Samaria. Samaria. Excelente. Entonces, un judío, Felipe, fue a Samaria para anunciar el evangelio a ellos. Entonces, él fue, como Jebet dijo antes, un evangelista. Ok. Sí. Ahora vamos a ver la historia principal de la lección. Y esto viene de Hechos capítulo 8, comenzando con versículo 26 hasta 39. Y esto dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo puede entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Esto es lo que hizo Felipe en esta sección de Hechos. Entonces, una pregunta antes de comenzar. ¿Entendieron todo? ¿O tienen una pregunta o comentario o algo que llamó la atención?
de esta historia, o de Filipe, o de eunuco, antes de comenzar las preguntas? Ok. Está claro. Sí, excelente. Entonces, ¿por cuáles razones fue difícil para eunuco entender lo que leía? Primero, ¿qué estaba leyendo? ¿Qué estaba leyendo él? Estaba leyendo las escrituras, el pasaje de Isaías. Ok, Sí. excelente. Y pues, ¿cuál fue su pregunta? La pregunta del Filipo hacia él, que le decía, ¿entiendes lo que lees? Entonces el etíope o el eunuco dice, ¿cómo voy a entender de quién habla si nadie me lo explica? Entonces Filipo le explicó y le compartió las buenas nuevas, ¿no? A Jesucristo. Sí, entonces, ¿por qué no entendía lo que estaba leyendo? Parece como él solo tuvo el profeta Isaías y nada más de las escrituras, sino que él no puede conseguir la información sino del resto de las escrituras. Ok, tal vez solamente tenía un libro, un rollo de papiro. Ok. No sé exactamente, pero Sí, pues es posible sí. que fuera así. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una razón por qué no entendía lo que leía? Oh, ¿Máximo? Pastor, Sí, Maggie. puede ser que el eunuco no entendía las escrituras, tal vez porque no tenía la dirección del Espíritu Santo. Explícalo un poco más. ¿Qué quiere decir? Bueno, el eunuco leía por leer nada más, como leer cualquier otro libro, pero no entendía el verdadero mensaje de las escrituras, las buenas nuevas que traía Jesucristo de la salvación. O sea, él simplemente lo leía como un libro común y corriente. Pero el momento que él fue bautizado, creo yo, él pudo ya tal vez entender lo que realmente decían las escrituras, porque él ya recibió al Espíritu Santo. ¿Qué opinan vosotros sobre eso? Lo que Maggie dijo. Pienso que el eunuco sí había escuchado hablar no de Cristo exactamente, pero al leer el libro, ¿no? Ahí dice que fue, ¿no? Que fue, lo llevaron, no podía hablar, ¿no? En lo que decía en Isaías, ¿no? Que fue conducido como una oveja, ¿no? Y mudo y no habló nada. Entonces él decía, ¿de quién se trata? Seguramente había un sentimiento en su corazón, pero no sabía de quién era exactamente, si era del mismo Isaías o de otro alguien. Es por eso que Felipe le dice que habla de Jesucristo, le habla de Jesucristo. Sí, él debía saber cualquier cosa, pastor, no creo que así nomás lea un libro por leerlo. Si no, no hubiera habido este sentimiento de decir de quién habla. Sí, pues no leímos nada de un sentimiento en esta parte de la escritura, pero miren, como oveja fue llevada al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y le hicieron justicia. ¿De quién habla ese pasaje de habla de Jesucristo. Jesucristo? Habla de Y su pasión. Sí, de la crucificación de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos de qué? No entiendo la pregunta. ¿Cómo sabemos que se trata de Jesús? Porque Filipo se le explicó al etíope después. ¿Y cómo sabía Felipe?
Filipo era un cristiano, uno que creía en Jesús. Sí, Era un, ¿qué se llama? sí, él, pues, Él ¿no? sabía que Jesucristo cumplía la ley Ujú. en esa forma. No abrió su boca cuando lo humillaron y cuando le hicieron daño. Sí. Es como la pasión de Jesucristo. Ujú. Es exactamente como estas palabras dicen. Ujú. Sí, pues él sabía la historia de Jesucristo, él sabía de su Pastor, ministerio, él sabía lo que pasó a Jesucristo. El eunuco no sabía eso, él no sabía la historia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabría? ¿Cómo habría sabido lo que pasó a ese hombre? Y regresando al comentario de Maggie, pues mira que Maggie dijo, si entendí bien, que pues después de su bautizo, entonces entendía, porque tenía el Espíritu Santo. Dos cosas a eso, pues, ¿qué dice el eunuco en versículo 36? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Entonces, ya tiene fe, ya está entendiendo los pasajes de la Biblia sobre Jesús, ya sabía de las buenas noticias de Jesús. Entonces, de hecho, entendió antes de ser bautizado, ¿no? Ujú. Y también una cosa importante, ojo aquí, ojo, esto es muy importante, es que usa el Espíritu Santo para crear fe en el corazón. Ah, pues él usa una herramienta y su herramienta es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo estaba usando la palabra de Dios para crear la fe en ese hombre. Entonces, y también usó el bautizo, que también es una herramienta de Dios para crear la fe en nuestros corazones. ¿Me explico bien, Maggie? ¿Me entiende? Pastor, sí, Sí. sí le comprendí. Ok, excelente. Ok, vamos a continuar. Primero, ¿qué es un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Es una palabra diferente, rara. Ujú. Un eunuco es una persona que no se casa, que no puede tener esposa. Ok. Ya, Sí, son dedicados al ministerio en todo su cuerpo y su vida. Yeah, sí. todo. Y ese hombre era un alto funcionario de la reina de Etiopía. Entonces, ¿por qué eh, él fue un eunuco? Él no podía tener hijos, digamos. Ujú. Porque, pastor, no sé si se puede decir, pero era castrados, les llaman, ¿no? Sí, sí, es muy posible que fuera castrado. Sí, sí, exactamente. ¿Por qué hacían eso en esa época? Porque así se dedicaba más a su trabajo y no podía cometer adulterio, algo así, pastor. Ujú, ujú. Especialmente en el gobierno con la reina o algunas de las hijas o otras personas. Ok, vamos a castrarte para que no tengamos problemas con usted. Ok, entonces él no tenía um, la capacidad de tener hijos, él no tenía todo su cuerpo. Ahora, con la pregunta que tenemos enfrente de nosotros,
¿quiénes son los eunucos, entre comillas, hoy en día? Entonces, no estamos hablando físicamente, bueno, estamos hablando más espiritualmente. Las personas no tienen la capacidad de entender la palabra completamente, tal vez, o digamos, personas que están buscando, los buscadores. ¿Quiénes son los buscadores, los eunucos hoy en día? ¿Entienden la pregunta? Los eunucos hoy en día son escogidos por, digamos, que nacen así ya, ¿no? Que no necesita, o sea, por ejemplo, un pastor de repente, o uno que se dedica al Señor, no se casa, es porque de repente el Señor ha puesto en su corazón de ser eunuco, o sea, no... Sí, sí. Ahora no estamos hablando de personas castradas o personas con la capacidad de no casarse. Estamos hablando más de personas quienes están buscando la verdad, pero no la tienen. No la tienen completamente, como el eunuco en la historia. Los eunucos, Sí, adelante, Clander. pastor, si Sí. hablamos de los eunucos de hoy en día, nos referimos a algunas personas, ¿no? Del mundo que están cegados, ¿no? Que están cegados y quieren saber la verdad, ¿no? Y la Sí. verdad es el que tiene Jesucristo, ¿no? Porque es el camino y la vida y la verdad, ¿no? Sí, Esas exactamente. personas están en el mundo. ¿Y conoce usted a algunas de estas personas? Claro, pastor, sí, justamente eso yo le había comentado hace un rato, ¿no? Cuestión de mi trabajo, hay personas que vienen a mi casa, ¿no? Y ahí les tengo esa oportunidad de hablar la palabra de Dios, ¿no? Y si ellos escuchan la palabra, ¿no? Pero ellos a veces no entienden, ¿no? Y ahí yo les trato de hacer entender con algunos ejemplos que dice en la Biblia, ¿no? Sí, y entonces estas personas necesitan filipes, entre comillas, personas para ayudarles a entender lo que están leyendo, ¿no? Okay. Gracias por sus preguntas, respuestas buenas. ¿Otro comentario? Yo, pastor, quiero saber exactamente que los eunucos de hoy día son aquellas personas que no conocen a Cristo, rechazan a Cristo, o no le entendí bien, explicó sí, los eunucos hoy en día son las personas quienes están buscando la verdad. Tal vez están leyendo la Biblia, pero no están entendiéndola muy bien. Como eunuco en la historia. Él leía, pues él fue un seguidor, él fue a Jerusalén para adorar a Dios, pero no entendía las cosas de Jesucristo. Entonces, tal vez nosotros también conocemos a algunas de estas personas quienes están buscando la verdad, no han rechazado la palabra tal vez, no han rechazado a Cristo, pero no entienden de Cristo. Allá, ahora sí comprendí. Ok. Entonces, estamos en la cuarta C. Tenemos nuestras 5 preguntas que hacemos con todas nuestras historias. La primera es, ¿de qué se trata esta historia? En pocas palabras, en palabras suyas, ¿de qué se trata la historia? La diversidad del ministerio. Okay. Hay muchos trabajos distintos en el ministerio. Sí, en el cuerpo de Cristo somos muchos miembros, ¿no? Necesitamos a todos. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere darnos una frase para
resumir la historia? La historia se trata de un eunuco que conoce a Cristo, ¿no? Pero no lo puede conocer solo, sino que alguien le ha ayudado a conocer. Excelente. Entonces, el eunuco conoció a Jesucristo. Excelente. Me gusta esta también. Ok. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora, pues antes estábamos contestando preguntas acerca de la historia, de qué se trata. Ahora estamos aplicándola a nosotros mismos. Entonces, leyendo esta historia, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué opina usted o qué dice usted? Sí, esa historia, de acuerdo a la historia de nuestra vida, o sea, nosotros reconocer a Jesucristo, ¿no? Porque Él es el único camino y la verdad, dice la palabra de Dios, ¿no? Él es el único camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? O sea, en primer lugar hay que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál pecado me enseña a confesar específicamente? De que somos pecadores, que dice la palabra, no hay justo ni a uno, ¿no? Sí, sí. Que busque a Dios. No, estoy completamente de acuerdo con usted. Pero estamos tratando de enfocarnos en una sola historia, en un solo punto en la Biblia. Sí, podemos ir a otros versículos y sacamos buenas enseñanzas, pero ahora estamos enfocándonos en la historia de Felipe y el eunuco para sacar enseñanzas de esta historia. Entonces, un poco más específico, si me entienden. Entonces, pensando en lo que Felipe hizo, a veces para encontrar el pecado que me enseña a confesar, podemos pensar en los opuestos. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Oh, él fue a una persona y habló de Cristo. ¿Cuál es lo negativo? ¿Cuál es lo opuesto? Oh, pues yo tengo muchas oportunidades de hablar de Cristo, pero no hago esto. Entonces, tal vez por temor o por flojera o por preocupación, no evangelizo. Entonces sería un pecado que confieso. ¿Me entienden? Sí, pastor. Okay. Claro, correcto. ¿Qué Y más? a veces el temor es que a veces muchos no podemos cumplir con esa comisión que nos ha dado Jesucristo, ¿no? Sí. El temor, el afán, el trabajo, ¿no? Sí, Pero más sí. que todo es el temor, pastor. Sí, Porque exactamente. todos tenemos la sabiduría, ¿no? Que Dios nos ha dado, ¿no? Y tenemos la Biblia acá, ¿no? Nuestra arma importante que Dios nos ha dado, ¿no? Su Sí. palabra. No, exactamente. Y por eso, pues, confesamos nuestros pecados en ese sentido. Sí. ¿Hay más? ¿Otro pecado que queremos confesar de esta historia? ¿Qué se llama? Muchas veces estamos ocupados. No sé si es que no le entendía bien en la pregunta. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Sí. ¿El pecado mío, mi pecado mío, o el pecado de qué sé yo, no comprendo. Sí, pues ahora estamos pensando en nuestras vidas, aplicando la historia a nosotros. Entonces, sí, pues si alguien en la historia hace un pecado, si peca,
y nosotros estamos haciendo el mismo pecado, pues sí, confesamos el mismo pecado que el personaje en la historia confesó también, pero a veces encontramos otros pecados. Por ejemplo, otro sería, pues, a veces me hago una isla y no quiero ayuda para entender la Biblia. Yo puedo hacerlo, soy arrogante y puedo entender la Biblia sin ayuda ninguna. Entonces, pues, es esta arrogancia es un pecado que quiero confesar. Así. Sí, pastor, sí, ese es un pecado, ¿no? Que creer saberlo todo, ¿no? Y además, y no compartirlo, ¿no? La palabra del Señor con los demás. Ujú. Sí, sí, exactamente. Entonces, la tercera pregunta, ahora que vimos nuestros pecados, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Entonces, primero buscamos nuestros pecados. Ahora estamos buscando el amor de Dios en esta historia. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos de amor de Dios en esta historia? Primero que la salvación es para toda la humanidad. Excelente. Aún los eunucos y los eutopías, las personas en Etiopía. Sí. Sí, sí, exactamente. Ah, el evangelio, la salvación es para todos. Ah, en cualquier continente, de cualquier raza, de cualquier parte del mundo, el evangelio, lo que Jesucristo ha hecho es para todos. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más, Ben? El amor de Dios en esta historia del eunuco, ¿no? Que Sí, a ver. Uh, Sí, David, ¿quiere añadir algo? sí, y para añadir, les servimos la gente de Dios en alguna, de cualquier forma que el ministerio presenta a nosotros. Es importante que les servimos a la gente de Dios. Porque Dios nos ama primero. Sí, entonces Amamos todo el mundo. Sí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un lugar para cada uno de nosotros. Vuelvo y digo una cosa que he mencionado muchas veces, que cada uno de ustedes conocen personas que yo no conozco y cada uno de ustedes conoce personas quienes los demás no conocen. Entonces, somos como un pedazo de un rompecabezas. Cada pedazo tiene su lugar y sus conexiones con la gente y sus vocaciones para ayudar. Entonces, algunos de ustedes son padres, algunos de ustedes son trabajadores, algunos de ustedes son madres. Entonces, sí, ustedes pueden amar a los demás por estas conexiones que tienen. Uh-huh. Sí. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Glender o Maggie o Leonidas? Sí, pastor. Yo veo el amor de Dios en esta historia, en que Dios siempre está presto para dejarse encontrar cuando lo buscamos. A través de una persona que se acerque a predicarnos y que nos enseñe la palabra de Dios. Entonces el Señor nos muestra su amor a través de su palabra, mostrándonos que hay salvación, mostrándonos que Él nos ama, mostrándonos las buenas nuevas que trajo Jesucristo para cada uno de nosotros, mostrándonos que Él murió en una cruz por nuestros pecados
Entonces, ahí es donde yo miro el amor de Dios, porque muchos de nosotros, en mi caso, yo conocía la Biblia desde otro punto de vista, no desde el punto que lo conocen los ateos. Pero la misericordia de Dios me alcanzó cuando alguna persona cristiana me predicó acerca de la palabra de Dios desde el punto de vista, obviamente, cristiano. Entonces, ahí yo entendí realmente la palabra de Dios. Ahí es cuando yo miré la luz de las escrituras y así fue como me alcanzó la misericordia y el amor de Dios. Sí, excelente. Entonces, damos gracias a Dios por las personas a quienes puso en nuestras vidas para darnos conocimiento de la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios con nosotros. Me alegra que haya sido personas en sus vidas para darles la palabra de Dios. Gracias. La cuarta es, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Ahora, pues, vean el proceso. Primero, vemos nuestros pecados. Segundo, vemos el amor de Dios, la salvación, las cosas que Él hace por nosotros, por gracia. Y ahora, de gratitud, queremos hacer cosas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Pastor, bueno, yo creo que en esta historia el Señor lo que nos enseña es a pedir sabiduría para poder entender la palabra de Dios, basándonos lógicamente en la misma palabra de Dios, para poder salir a predicar a otras personas que están como el eunuco, o sea, no leen la palabra de Dios pero no la entienden. Entonces nosotros estamos llamados a hacer luz y sal para esas personas, llevarles la palabra de Dios, porque dice el Señor, ir y hacer discípulos. Entonces ese es nuestro deber, ¿no? Sí. Ir y predicar la palabra. Exactamente, queremos hacer y ser como Felipe, yendo a las personas, explicándoles lo que hemos aprendido de la palabra. Y para aprenderla, pues pedimos que Dios nos dé la sabiduría para entender la Biblia mejor. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir? Pastor. Sí. Acerca de la pregunta que dice, ¿qué nos enseña Dios? Y a pedir a hacer en esta historia. De acuerdo a la historia, se ve que el eunuco, Dios tuvo misericordia y ese gran amor, ¿no? Hacia él, ¿no? A través de que le utilizó a Felipe, ¿no? Para que le dé entendimiento, ¿no? Y pueda confesar y aceptar a Jesucristo, ¿no? Como su Salvador, ¿no? Mediante el bautismo. Y lo que nos enseña a nosotros en esta historia es que a nosotros mismos también, como Dios nos dio esa salvación mediante la muerte en la cruz que derramó su sangre, ese amor que nos transmitió Dios mediante su Hijo, tenerlo nosotros también acá, ¿no? Y valorarlo, ¿no? Y también llevarlo, este amor, a otras personas, ¿no? Que están necesitando y que ellos puedan tener la salvación también, ¿no, pastor? Entonces queremos abarcar a las personas. Excelente. Y pues ya hemos hablado sobre la quinta para responder a la cuarta. Entonces, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Pensando específicamente, ¿cuál persona necesita escuchar esta historia específica? Personas que están... A Jesús, o sea, las personas que no conocen a Cristo. Ok. Las personas que no conozcan a Cristo. ¿Quién es más? ¿O en cuáles? Pastor, yo creo que primero sería empezando por la familia, ¿no? Por los hijos, por los amigos.
Sí, tenemos círculos de influencia. Sí. Ujú. Además, los que buscan para la verdad Sí, verdadero. sí, los buscadores. Sí, los agnósticos. Y también las personas quienes están hablando con los buscadores para animarlos a ellos. Ujú. Excelente. Pues, si me permitan 5 minutos más, vamos a terminar la clase. Ah, primero, esto fue la tarea, pero vamos a saltarla por ahora. Y para profundizar, considerar. A propósito, y recuerden que estamos aprendiendo el método de enseñar y compartir la fe con otras personas. Y tenemos las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Y hoy vamos a profundizar un poco más, considerar. El propósito de considerar es dar un repaso de la historia para ver si entendieron lo leído. Entonces, no son preguntas, no tienen que ser preguntas muy profundas, pueden ser, pero somos más como reporteros de las noticias. ¿Quién o cómo o dónde o cuándo? Y también un poco más profundas, depende en el público, depende en los estudiantes, depende en las personas con quienes están hablando. Si estamos hablando con niños, tal vez preguntas más sencillas. Si estamos hablando con ustedes, vamos a tener preguntas un poco más avanzadas para sacar la plática un poco más. Con algunas preguntas guiamos a los oyentes a llegar a la verdad de la historia. Entonces, no son cualquiera preguntas, pero aquí tenemos un propósito cuando formamos estas preguntas. Y hay clases de preguntas, hay preguntas cerradas como qué, dónde, cómo, quién. También preguntas que contestan sí o no. Entonces, preguntas cerradas tienen una sola respuesta o una sola, una respuesta muy sencilla. Preguntas abiertas, pues tienen muchas respuestas correctas. Por ejemplo, ¿por qué? O describe, explica, muestra, compara, elige, comparte, cambia, escribe, distingue. Entonces, ah, sacan la práctica un poco más, sacan tal vez un debate o cada persona puede dar una respuesta diferente, pero igual, todos son correctas. Por ejemplo, la primera pregunta en consolidar es de qué se trata esta historia. Entonces, una persona puede dar una frase, otra persona otra frase y las dos frases son correctas. ¿Me entienden? Sí. Entonces, pues ventajas y desventajas de preguntas cerradas, pues preguntas cerradas son rápidas, son fáciles de entender y no paramos mucho, entonces tenemos un ritmo con la clase. También, pues son buenas para personas quienes están escuchando la historia por la primera vez y pues, ¿quién es esto? Y, ok, vamos a ver todos sus personajes y las acciones. Preguntas abiertas, sacamos la plática, conversamos, podemos tener un debate, entonces hay más opiniones. Siempre estamos basando nuestras opiniones en la verdad, el fundamento, la roca, la piedra de la Biblia, pero estamos tal vez aplicándola un poco más y usando nuestras mentes un poco más cuando estamos usando preguntas abiertas. Pues es
es una estrategia. Entonces usamos algunas preguntas cerradas, algunas preguntas abiertas. Depende en el maestro y depende en la situación y las personas, los oyentes. Ok, yo sé que mi explicación fue muy rápida, pero vamos a ver si entendieron lo que, lo que enseñé sobre las preguntas abiertas y cerradas. Entonces, no estamos contestando estas preguntas, solamente estamos diciendo, ¿es una pregunta abierta o cerrada? ¿Cuáles son? ¿Qué? Una pregunta cerrada. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuáles Sí. son los 10 mandamientos? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Esta es una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque es una pregunta larga. Usted ha dicho que las preguntas cerradas son donde quién también, ¿no? Entonces, las palabras más rápido. En cambio, las abiertas son aquellas que invitan a un diálogo, se puede expresar más, eso es lo que he comprendido. Sí, usted comprendió las preguntas abiertas y cerradas, pero tal vez esta pregunta es un poco capciosa, porque ¿cuáles son los 10 mandamientos? A ver, hay una sola respuesta, ¿no? Con 10 Sí, son partes. 10 Pues, mandamientos. Sí, una sola respuesta con 10 partes. Entonces, sí, sería una respuesta un poco más larga, pero todavía es una sola respuesta. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? La respuesta es, que está ahí es cerrada. Sí, esto es una pregunta cerrada. Una sola respuesta, pues, con 10 partes. Ahora, tal vez van a entenderlo un poco más cuando los muestro esta. Elija el mandamiento de los 10, que es el más difícil de cumplir, y explíquenos por qué lo eligió. ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Cerrada, pastor. ¿Por qué cerrada? Abierta, pastor. Oh, otra vez, Maggie, ¿qué dijo? Es una pregunta abierta, pastor, Sí, ¿por qué? porque nos da paso a muchas respuestas. Ujú. Por ejemplo, yo puedo, un ejemplo, decir, el más difícil para mí es no robarás, y le empiezo a explicar el por qué es difícil cumplir uno de los 10 mandamientos. Sí, Otra persona puede decir no adulterarás, y le empieza a explicar el por qué y le da muchas razones. ujú. Entonces es una pregunta abierta, no Sí, tiene una sola respuesta. excelente, excelente, perfecto. ¿Los demás lo entienden? Sí, ya la estoy de acuerdo. Ok, excelente. Sí, es una pregunta abierta porque cada persona puede tener una respuesta distinta y una explicación distinta y personal. Yeah, I'd answer this. Ok, entonces la tarea es versículo Hechos 8:31 y voy a colocar la lección para la lección 6, el video para la lección 6 y pues que oremos a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. Pues Dios, danos oportunidades de evangelizar. Entonces, Hechos 30, 8:31 dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Entonces, pues, siempre estamos yendo a la Biblia y queremos ayudar a la gente quienes no entienden lo que están leyendo. Ok, vamos a terminar nuestra clase con una oración. Ok, oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra. Gracias por
darnos esta oportunidad de estar juntos, porque siempre bendices tu palabra y pues bendícenos en nuestros estudios, bendícenos en nuestros días, en esta semana y danos oportunidades para evangelizar, para compartir nuestra fe. Danos estas oportunidades cada día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Sí. Pues buenas noches a todos. Gracias por venir a la clase y